el mundo se está moviendo a la tecnología de fagos. Frente a esta problemática de resistencia a antibióticos, el mundo se está fijando mucho en los bacteriófagos. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Radioscopio. Yo soy Camila Castillo y con Miguel Mayorga y Sebastián Chinchilla los estaremos acompañando en la emisión de hoy. En esta edición no traemos uno, sino dos invitados muy especiales. Ellos son Santiago Hernández y Juan Camilo Farfán, ambos microbiólogos de la Universidad de los Andes. Santiago, por su parte, también es ingeniero químico, culminó una maestría en ciencias biológicas y es pionero en la línea de investigación de microorganismos en sistemas anaerobios en UniAndes. Por otra parte, Juan Camilo también es magíster en ciencias biológicas, tiene una especialización en docencia universitaria y ambos son actualmente estudiantes de doctorado en ciencias. Además de esto, ambos hacen parte del proyecto Covida y han estado desde sus inicios como voluntarios en la toma de muestras para detectar COVID-19 en población asintomática. Y juntos son los creadores del podcast Obvio Microbio. Recomendadísimo, lo pueden encontrar en Spotify igual que Radioscopio. Entonces, Juan Camilo, Santiago, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy súper bien. Sí, muchas gracias de verdad por la invitación y nada, ¿no? Todo súper bien. Qué bueno, nos alegramos bastante. Bueno, pues para ponerlos a todos y todas en contexto, hace unas semanas invitamos a Santiago y a Juan Camilo a Radioscopio y les pedimos que nos enviaran un paper para que lo charláramos hoy. Ellos nos enviaron uno muy interesante y este se titula El cóctel de fagos Salmo Free reduce la salmonela en una granja comercial de pollos de engorde, publicado en 2019, que es hace poco. Entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos hablando de lo más simple? ¿Nos pueden explicar qué son los fagos? Eso que ustedes llaman los X-Men de la naturaleza. Bueno, los bacteriófagos o fagos, como se les conoce así como cortico, son virus de bacterias. Entonces, como cualquier virus, es un parásito intracelular. Los bacteriófagos solamente atacan bacterias, son especie específico, es decir, que para cada especie hay una serie limitada de bacteriófagos. Y pues bueno, a grandes rasgos, eso es lo que es un bacteriófago. Sí, digamos que podría yo agregar que, digamos que ecológicamente los fagos cumplen la función como de regular poblaciones bacterianas. Y es por eso que es un interés, digamos, desde el punto de vista biotecnológico para nosotros, porque como pueden regular poblaciones bacterianas porque las infectan y en muchos casos pues exterminan las células que son infectadas, podríamos utilizarlos como una terapia para controlar infecciones o cualquier problemática que es causada por una población exacerbada de bacterias. Y bueno, además, digamos, de esa aplicación que decía Santiago, que pues de hecho es de nuestro interés en el laboratorio, en el CIMIC, dirigido por Marta Vives, pues bueno, los bacteriófagos también tienen otras aplicaciones, tanto en ciencias básicas, también como, digamos que en otras áreas de la biotecnología. Por ejemplo, pues a partir de los bacteriófagos se descubrieron muchísimas cosas de biología molecular, replicación del ADN, pero también, digamos, de los bacteriófagos también se han estudiado algunas cosas del ciclo de vida viral y otras aplicaciones biotecnológicas que pueden tener los fagos, digamos que no solamente, digamos, el control de poblaciones bacterianas desde el punto de vista de un posible tratamiento alternativo a los antibióticos, que nuevamente es de nuestro interés, sino también se han utilizado como herramientas muy poderosas, por ejemplo, con aplicaciones como Phage Display, en donde uno tiene bacteriófagos y que le sirven, digamos, para hacer búsqueda de péptidos antimicrobianos o de compuestos para tratamiento del cáncer y otro tipo de tratamientos. Wow, ¿y eso dónde lo hacen? ¿En la universidad o dónde? Bueno, Phage Display, por el momento no estamos trabajando en la universidad, pero nosotros en lo que más hemos trabajado, pues es, digamos, en las aplicaciones más similares a lo que se conoce como la fagoterapia, que en últimas es el uso de estos virus para tratar o controlar poblaciones bacterianas o infecciones causadas por bacterias. O sea, siguiendo esa misma línea, pues se está usando Salmon Free en pollos. Eh, Teniendo en cuenta que es un cóctel de fago, ¿nos explicarían qué es un cóctel de fagos?
Salmofree es importante también contar que Salmofree, para los que no saben, es una patente que surgió aquí en la universidad por investigadoras aquí del laboratorio del CIMIC, estudiantes todas de Marta Vives. Fue un montón de tesis de posgrado y de pregrado que cada vez fueron juntándose para tener esta patente. Salmofree entonces es un cóctel de fagos, como ustedes dicen, eso significa que es la mezcla de varios fagos distintos. ¿Y por qué se hace un cóctel de fagos? Porque queremos, digamos que el objetivo de Salmofree es eliminar la salmonela que se encuentra en los pollos, que luego pueden tener, digamos, gallinas para ponedoras de huevos, o los pollos que son de engorde para pues, consumo humano. Y esos productos alimenticios pueden llevar salmonela, que es la que pues, puede causar enfermedad en humanos, o hay otras cepas de la misma salmonela que pueden causar mortalidad en los pollos o en las gallinas. Entonces, Salmofree lo que busca es tratar de eliminar esa salmonela para que no cause pues, los efectos secundarios. Y Salmofree es una mezcla de 6 fagos distintos que fueron escogidos perfectamente para que lográramos tener el mayor rango de hospero posible, es decir, tratar de eliminar la mayor variedad de salmonelas prevalentes en los pollos en Colombia, para que no nos quedaran de pronto algunos tipos de salmonelas que quedaran por ahí que no fueran capaces del cóctel de eliminarlas. Entonces el cóctel es una mezcla de 6 fagos que tienen un amplio rango de hospero todos juntos para eliminar la mayor diferenciación en salmonelas que podemos encontrar en estos animales. Ok, ¿y nos podrían explicar qué es lo que pasa con esas infecciones de salmonela? ¿Por qué son tan difíciles de combatir? Es ahí que Juan Camilo ya había mencionado algo del tema y es el problema de la resistencia a antimicrobianos. Entonces, es probable que ustedes o muchos de los que nos escuchan o sus familiares hayan tenido infecciones y los doctores les empezaron a medicar un antibiótico y no pasó nada. Luego otro antibiótico más fuerte y no pasó nada. Y así y hasta que yo tengo que utilizar un antibiótico muy poderoso, de mucho amplio espectro, para lograr eliminar la infección, o incluso mucha gente termina muriendo porque no es posible controlar la infección con los antibióticos y pues nada, no hay con qué tratarlos. Entonces, ante esa problemática de resistencia antimicrobiana, que no es ajena a la producción de la industria avícola, porque en la industria avícola se utilizan antibióticos para controlar pues la presencia de salmonela, ahí también encontramos salmonelas que son resistentes a muchos antibióticos. Entonces, ante esta dificultad, y además porque los antibióticos, pues la idea es no utilizarlos así tan discriminadamente, dándoselos a los animales muy seguido, está la propuesta de utilizar fagos como en terapia, que es la fagoterapia, que es utilizando los fagos para controlar las bacterias que pueden ser multiresistentes a los antibióticos. Y es que ahí, digamos, en esa problemática de la resistencia a antimicrobianos, lo que les contaba Santiago al principio de cuando falla el tratamiento con un antibiótico ya en clínica o ya en un contexto médico humano, pues digamos que pareciera ser como la última escala de ese escalafón, en donde ya vemos el resultado de un proceso que tiene sus raíces precisamente en la industria agrícola, ¿sí? Entonces, como les decía Santiago, no solamente en la industria avícola se utilizan antibióticos para, digamos, para tratar enfermedades bacterianas o incluso para prevenirlas, sino en muchas ocasiones también se utilizan como promotores de crecimiento. Entonces, ahí lo que tenemos es un uso indiscriminado de algunos antibióticos o incluso moléculas que son muy similares a los antibióticos, y entonces la industria agrícola funciona básicamente como una fuente de generación de cepas resistentes o de bacterias resistentes a antibióticos. Entonces, parte también de la importancia de el uso de bacteriófagos y en este caso, digamos, el uso de Salmon-Free en la industria es precisamente cortar un poco la problemática desde sus orígenes y empezar, digamos, a hacer el reemplazo de antibióticos de una manera un poco más escalonada. A mí me parece algo muy chévere en el artículo que nos mandaron y es que de pronto por un caso de serendipia, ustedes como que nos muestran una alternativa que es combinar antibióticos con fagos, ¿no? Bueno, sobre el artículo, importante, digamos, mencionar que esta es la primera aplicación que se hace en granjas de producción.
Y esto es muy importante porque obviamente cuando hacemos unos ensayos experimentales a nivel de investigación queremos que todas nuestras variables estén controladas, ¿sí? Como para que el efecto de lo que vemos sea solamente de las variables que nosotros queremos modificar. Pero cuando nos vamos a una escala de producción esto es muy difícil. Y pasa lo que decía Sebastián, y es que allá tuvieron que aplicar unos antibióticos porque se les presentó un brote, no nos avisaron en el momento del experimento y lo que vimos fue que aplicaron antibióticos al tiempo que aplicaban los fagos. El uso al tiempo de fagos y de antibióticos es una estrategia que se ha propuesto por muchos investigadores y algunos han mostrado algunos resultados en donde hay un efecto sinérgico entre las dos. Entonces esa es una opción que es viable. Obviamente todo depende del contexto, de la situación, de la aplicación, pero es una opción que se está evaluando y que no deja de ser tentadora. Además que en algunos casos, pues de nuevo, depende mucho del contexto y la situación particular del patógeno también, de otras variables, pero esta acción sinérgica de antibióticos y fagos incluso se ha visto que puede ser beneficiosa no solamente para, digamos, rescatar el uso de algunos antibióticos, que sabemos que, digamos, por temas de regulación o por otro tipo de temas de pronto de acceso, digamos, dejar de usar antibióticos no es una opción o no es una opción fácil de tomar. Entonces, lo que se ha visto es que el uso mancomunado de los fagos y de los antibióticos hace que los antibióticos duren un poco más, digamos como por algún efecto de adaptación de las bacterias. Vamos que para la bacteria, en términos muy, muy generales, es muy difícil, digamos, desarrollar resistencia para los fagos y para los antibióticos al mismo tiempo. Entonces, pareciera que fuera como o lo uno o lo otro. Entonces, usualmente o en algunos casos lo que se ha visto es que incluso después de utilizar bacteriófagos, incluso teniendo ya las cepas bacterianas resistencia a algunos fagos, vuelven a adquirir susceptibilidad como población a los antibióticos. Entonces, eso también, pues digamos que es una aplicación un poco derivada de la fagoterapia que pues también es interesante. O sea, prácticamente no se estaría como deshaciendo en sí de los antibióticos, sino es como una acción conjunta que sería más eficaz en este caso. En algunos casos podría funcionar de esa manera, y más por lo que les comento. Digamos, hacer el retiro completo de los antibióticos realmente no se podría hacer de manera total, de manera completa, sino que lo que se ha visto o lo que se ha estudiado es que ese debería ser un proceso más bien escalonado, de a poquitos, por así decirlo. Entonces, en esa situación, el uso al tiempo de fagos y de antibióticos, pues es provechoso, dado que se podría, digamos, como alargar un poco más el tiempo de vida que uno le pueda dar al uso de algunas moléculas de antibióticos comparado a solamente dar antibióticos, que ya, digamos, cuando se introduce una nueva molécula al mercado, ya casi que al año ya hay resistencia y la resistencia además empieza a transmitir rápidamente. Entonces, digamos que ese es un problema que puede mitigar un poco el uso de bacteriófagos y de antibióticos combinados. Excelente, muchas gracias por contarnos eso. Siento que ya hablamos un poco del futuro de los bacteriófagos, pero no sé si ustedes quieren añadir algo más ahí, a dónde creen que se puede llegar a proyectar esto que pues están estudiando. Pues las opciones son muchas. Nosotros aquí en el laboratorio, en el CIMIC, hemos no solamente trabajado con la industria avícola, sino también en acuicultura. Entonces hemos también con fagos para tratar enfermedades en camarón, en trucha. También hemos trabajado con bacteriófagos para prevenir el acné, porque pues el acné a veces es consecuencia de bacterias que generan ahí pues la infección, y en eso trabaja Juan Camilo, de pronto él puede extenderse un poquitico más. Eh, Hemos también trabajado o en mi caso, también mirando qué pasa con la infección en sistemas anaerobios, porque por ejemplo, salmonela está en el intestino de los animales, que es un sistema anaerobio, entonces pues la infección se va a dar en ausencia de oxígeno. Entonces, para ver exactamente qué es lo que está pasando.
Y así hay muchas opciones de tratar, no solamente en animales, en humanos, también hay aplicaciones en la agricultura. Entonces, por ejemplo, para tratar enfermedades en plantas causadas por bacterias es una opción. Digamos que el único limitante que tenemos en cuanto a la aplicabilidad se refiere y es la regulación, ¿no? Entonces, pues obviamente todo esto requiere regulación que va a unos niveles gubernamentales y legislativos y demás, pero las opciones están, el mundo se está moviendo a la tecnología de fagos frente a esta problemática de resistencia a antibióticos. El mundo se está fijando mucho en los bacteriófagos y, y ya la FDA está jalando y demás entidades encargadas de regular este tipo de cosas en Europa también. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo para que aquí en Colombia empiece la legislación y podamos hacer aplicaciones mucho más reales y efectivas. Es que con los bacteriófagos hay muchísima tela por cortar realmente. Buena parte de lo que nos contaba Santiago de la regulación, en parte es un poco hacerles llegar el mensaje, digamos, a entes gubernamentales, incluso también a tratantes, o sea, lo que podría ser el sistema de salud, digamos, el concepto de qué podría ser tratar una enfermedad infecciosa con un virus, que eso de pronto a muchos al principio les suena como así, o sea, me va a echar pues un virus y estoy sufriendo con una bacteria, está loco. Entonces digamos que podría ser una primera parte, digamos, muy desde el punto de vista de la divulgación. Y también tiene que ver mucho como con entender los fagos desde el punto de vista de un fármaco, que es algo que todavía no se ha terminado de entender muy bien. Y ahí es donde, digamos, entran digamos, subdivisiones, pues, de la investigación como tal en fagoterapia. Y es, por ejemplo, la interacción de los fagos con el organismo como tal, ¿sí? O sea, si uno le aplica un fago, por ejemplo, a un pollo, entonces ese fago claramente tiene un efecto sobre una bacteria que está dentro de ese pollo, dentro del, digamos, el sistema digestivo de este pollo, pero también puede tener otro tipo de interacciones con el pollo como tal. Entonces, por ejemplo, eso es algo que a mí me interesa mucho y tiene que ver como con lo que decía Santiago de la terapia del acné. Y es, a mí me interesa saber, por ejemplo, los fagos, cómo interactúan con el sistema inmunológico. Claramente son virus, son en algunos casos ajenos al sistema y pueden ser reconocidos como tal. Entonces puede pasar una de dos cosas, o puede que simplemente sean eliminados y ya está, o puede que tengan una interacción un poco más profunda con el sistema inmunológico, que es lo que también se ha visto con algunos bacteriófagos. Y digamos en el caso particular de lo que me interesa a mí, es los fagos que pueden modular la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, digamos, a mí en particular me interesan los fagos que son capaces de disminuir, eh, digamos, reacciones proinflamatorias o inflamatorias, que es lo que es característico del acné. Pero también se ha visto muchos otros tipos de interacciones en donde hay una relación entre el fago, el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico tiene una respuesta que pues es muy interesante en muchísimos casos. Me tienen compradísima con el tema de los bacteriófagos y el acné. Estoy impresionada. No, no Y me acuerdo porque nunca terminamos, pero pues bueno. No, la verdad es que es impresionante, sobre todo esto de que empezamos a ver esta aplicabilidad en humanos, que me imagino que eso estará asustando a mucha gente, sobre todo con la situación de la pandemia actual, empezar a hablar sobre un virus que pueda llegar a curar eh, pues ciertas infecciones bacterianas es demasiado impresionante, así mismo pues generar miedo por otros lados. Lo que pasa es que es parte también del desconocimiento, ¿no? Que es normal porque pues no todos conocemos de todos los temas. Entonces de pronto la gente no sabe que los fagos son las entidades biológicas más abundantes del planeta y que tenemos fagos en la piel, en el intestino, en la boca, en los ojos, en la nariz. O sea, no son ajenos, no son raros y por eso probablemente nuestro sistema inmune no los reconoce como un peligro, sino como unos amigos normalmente, para hablarlos en otros términos. Entonces, pero claro, estamos ahorita en un problema con un virus y entonces venirle a la gente a decir, te vamos a aplicar un virus, como decía Juan Camilo, para tratar una infección bacteriana, pues no es fácil, no es fácil y hace parte de la divulgación científica y demás, pero las aplicaciones que están más avanzadas en cuanto a fagos se refiere, sobre todo lo que son tratar heridas cutáneas, porque lo que no es como inyectado directamente, y lo que es de pronto respiratorio, es como lo que está más avanzado porque es lo menos invasivo.
Entonces es lo que de pronto está más fácil el acceso en cuanto a fagoterapia humana se refiere. Que en el último seminario del Departamento de Ciencias Biológicas teníamos un invitado internacional que nos habló sobre esta fagoterapia en humanos y cuáles son todos los pasos que hay que llevar para llegar al fin último. Todo el mundo a ver el seminario ya. Está en YouTube, sí, está grabado en YouTube. Fue la exposición que hizo Rob Lavinch, que es uno de los grandes de fagoterapia a nivel mundial. Anotadísimo. Qué honor tener esos invitados. Bueno, también nos queremos poner un poco más personales, ya hemos hablado un poco del tema, pero también me gustaría preguntarles, ¿ustedes desde el pregrado estaban interesados en fagos o cómo llegaron a trabajar en esto? Voy a empezar yo, porque mi Pues, historia es un poquito graciosa. Déjame yo ah, empiezo, Juan Camilo. hágale, Cuando pues. yo me gradué de ingeniería química y de microbiología, yo me fui un tiempo a la universidad, trabajé en industria y yo siempre me había gustado la investigación y demás, y entonces ingresé a la maestría con Marta y yo quería trabajar con bioremediación, que era como lo que yo tenía en mi cabeza. Y un día en una primera reunión, Marta nos contó de un proyecto que era con fagos en sistemas anaerobios y dijo, y Santiago va a trabajar con eso. Y yo quedé como en shock porque yo me enteré en ese momento. Ese día empezó mi vida con la fagoterapia y realmente pues cada vez más apasionado y más emocionado con el tema hasta hoy, que ya han pasado 4 años y medio. Lo importante Bueno, es que salió bien. Salió bien, salió muy bien, sí. pues en mi caso, yo pues desde que estaba en pregrado en microbiología, a mí lo que me llamaba la atención eran los patógenos humanos. Entonces, de hecho, yo por eso entré a microbiología. Yo había entrado digamos que cuando entré a la Universidad de Ingeniería Química, me di rápidamente cuenta que nada que ver con lo que me interesaba. Y siempre estaba muy interesado como sobre la parte médica, sobre la parte como de tratamiento. De hecho, tengo un poco como el trauma de ser médico. Bueno, el caso es que a mí pues eso era lo que me interesaba. Y cuando yo estaba en pregrado, entré como, digámoslo así, como no asistente de investigación, pero sí como ayudante y como monitor en un laboratorio de alimentos de aquella época, que ya hoy en día no existe. Pero pues desde ese momento pues he estado trabajando con bacterias y a mí en lo particular lo que más me interesaba era antibióticos. Como Santiago, yo tuve una época que pues me fui a la universidad, trabajé de hecho en algo muy diferente a microbiología, trabajé como asesor comercial en una farmacéutica, visitando farmacias y médicos, bueno, y luego volví a la academia porque me di cuenta que realmente esto era lo que más me gustaba y entré al laboratorio de Marta, que digamos era como para mí en ese momento algo muy similar a estudiar, digamos, como a las enfermedades infecciosas bacterianas, muy desde el punto de vista del tratamiento como tal y como la alternativa a los antibióticos que ya en ese momento yo dije, bueno, es que algo se tiene que hacer más allá de ver la prevalencia, que es muy importante, de resistencia a antibióticos. Entonces yo dije, bueno, esto acá es interesante. De hecho, arranqué con Salmonella y pues ahora me moví para trabajar con Cutibacterium magnes. Excelente. Y bueno, pero no entendí, se me perdió una parte de la historia. ¿En qué momento ustedes se conocieron? Realmente eso sucedió en el 2009. Juan Camilo y yo empezamos casi que la carrera al tiempo. Nos conocíamos desde que vimos bacteriología y por ahí durante la carrera nos vimos y nos veíamos, o sea, vimos materias juntos, trabajamos juntos algunas veces. No éramos como compañeros simplemente de universidad y casualmente ingresamos a la maestría el mismo año, el mismo semestre y ahí sí ya parceritos. De hecho, quedamos casi que cuando entramos a la maestría, cuando presentamos el examen, quedamos el uno al lado del otro, yo como, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y usted qué? No, bien, ¿qué hace? No, y ahí ya pues digamos como empezó, ya como, bueno, vamos a ir al mismo laboratorio, vamos a trabajar casi como en los mismos temas, pero sí, con Santiago, Santiago me conoce desde que yo era mechudo, y pues bueno, Rockstar. sí, era más rockerito. Pero sí, como más que todo como compañeros de laboratorio, sobre todo. Trabajamos en bacteriología, en biología molecular,
por ahí nos veíamos, pero sí ya acá con el CIMIC sí, pues ya la relación fue un poco más cercana. Pero entonces, ¿en qué momento deciden trabajar juntos para el podcast Obvio Microbio? Tanto Santiago como yo siempre hemos tenido esa, digamos, como esa curiosidad, ese bichito de, bueno, llevar lo que hacemos en el laboratorio más allá, tratar de comunicárselo a otras personas. Y pues ahí digamos que además todo, digamos que todo se combinó con el tema del COVID, poder como dar, digamos, información de una manera confiable, segura, pero entendible. Y en todo eso, ¿cuál ha sido como el mayor reto que han tenido con respecto a ese podcast? Como, y asimismo, ¿a qué público está dirigido? Ha sido una evolución total, porque pues al principio lo que hicimos fue comprar un micrófono, así como lo mejor que pudimos comprar, y nos fuimos a un laboratorio donde tuviéramos como la mejor forma que se escuchara pues nuestras voces y demás, y dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar con el tema de moda que es pues los virus, y ese es nuestro primer capítulo. Y lo hicimos cortico para que de pronto la mayor cantidad de gente posible nos escuchara. Y luego ya empezamos a irnos ya a muchos otros temas que de pronto no son de interés de toda la población. Entonces, nuestro público que normalmente nos escucha es gente entre los 18 y los 35 años, nuestras estadísticas es lo que nos muestra. Eh, entonces ya queríamos enganchar pues a nuestra audiencia, entonces no solamente hablábamos como cosas como de temas específicos de microbiología, sino también entonces analizamos películas en donde hay microorganismos involucrados, tratamos temas de interés, interactuamos con la gente a través de Instagram para que nos cuenten como de qué quieren hablar. Logramos que en la Facultad de Artes y Humanidades nos prestaron un estudio de grabación para que sonara mejor la cosa. Entonces cada vez ha ido, digamos que mejorando en ese sentido. Por ejemplo, ahorita estamos en una sección del podcast donde estamos hablando de cuentos de microbiología. Entonces estamos contando historias de microbiología que son de pronto peculiares y que tienen algo de interesante en la forma como ya nosotros tenemos algunas costumbres muy arraigadas. Entonces, digamos que ha sido como un poquito de todo. Sí, y o sea, digamos que también surge, de hecho, nuestro público objetivo en el podcast es un público muy en general. Por supuesto, nos encanta que nos escuchen en el departamento, los estudiantes de microbiología, también otros estudiantes de otras carreras muy afines a la microbiología, medicina, biología, medicina veterinaria. Bueno, pero digamos que nuestro objetivo también es que le llegue el mensaje de, sobre todo de la microbiología, a personas que, pues, que vagamente han escuchado alguna vez bacterias, virus, pero pues no es como digamos que de común conocimiento muchas cosas sobre esta ciencia. Entonces, pues ese es como más el objetivo de Obvio Microbio, como se planteó. Y como dice Santiago, eso ha sido una evolución desde el primer capítulo, que además lo grabamos ahí como en un laboratorio con mucho eco. Al principio, digamos, la primera grabación, pues nos dieron palo nuestros familiares y nuestros amigos porque dijeron, no, pues es que ustedes parecieran que estuvieran dando una clase y qué pereza. Entonces, como que más charladito. Entonces, bueno, ahí ya también hemos evolucionado también como a ese tipo de cosas. Y seguramente a ustedes les ha pasado también entonces aprender a manejar programas de edición, que buscar la musiquita del podcast, o sea, es todo, es tiempo que le dedicamos obviamente a la preparación de cada capítulo y porque pues que sea lo más llamativo posible, no que sea como que de verdad la gente le den ganas como de estar escuchando esos 20, 25 minutos dependiendo del capítulo del tema que estamos preparando. Además, porque nos hemos dado cuenta que en general a la gente le interesan estos temas. Lo que pasa es que cuando ya empiezan a escuchar cosas súper técnicas, ya es como, ah, qué mamera, pues ya les parece súper ladrilludo. Pero aún así les interesa saber mucho, ¿sí? Les interesa saber qué es un virus, qué quiere decir que una cepa está evolucionando, qué quiere decir que la inmunidad de rebaño, bueno, todo este tipo de cosas y pues es como, digamos, lo que nos gustaría como llegar a
poder transmitir este tipo de ideas sin que suene pues súper técnico. Yo siento que los científicos están muy cómodos en su espacio y en su comunidad, pero ya a la hora de enfrentarse a todo el público es más complicado, ¿no? ¿Qué piensan? Digamos que estoy con Silvia porque yo el podcast que ustedes hicieron con Silvia y estoy con ella en que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y como decía Juan Camilo, a los dos siempre nos ha gustado el tema. Nos ha llamado la atención, inclusive hemos mirado como a veces nos podemos a pensar como que hay a veces especializaciones y demás sobre el tema que podríamos en un futuro ir tomando, porque sí creo que hay mucho por hacer y muchas de las cosas que pasan y de los problemas que tenemos actualmente en el país es por eso. O sea, no hay apoyo a la ciencia porque la gente no entiende la ciencia. Entonces, claramente, un abogado que es ministro de justicia, que son como las cosas que uno a veces, un ministro, no, un abogado que es ministro de defensa, es el cuento más bien, pues digamos que son esas cosas que de pronto ellos no tienen el conocimiento de la ciencia para de pronto a nivel pues ya de gobernanza apostarle a la ciencia. Entonces, fíjense el problema en que estamos hoy con el COVID-19 y entonces todos hablan y todos opinan y pocos entienden de lo que están hablando. Entonces, es la oportunidad y es necesario hacerlo porque, pues básicamente de eso va a partir que el país tenga más oportunidades, porque no solamente a nivel de ciencias biológicas, que es, digamos, nuestra área, sino las ciencias en general. Las ciencias en general son fundamentales para que podamos resolver muchos de los problemas. Fíjense, el problema ahorita que tenemos con el glifosato es una discusión científica. ¿Y quién las están dando? No la está dando gente que no es de ciencia. Entonces, ¿qué sentido tiene que los senadores que están allá sea gente que no entiende de ciencia? Entonces es ahí donde hay mucho por hacer. Sí, yo diría que más allá de que nos diera miedo salir realmente del closet, así como tú dices, no, nosotros queríamos salir hace rato, lo que pasa es que no sabíamos cómo hacerlo. Digamos que dimos con esta forma del podcast que pues de nuevo hasta ahora estamos arrancando, hasta ahora pues estamos dando nuestros primeros pasos, pero pues que es una forma que hayamos pues que es amigable, por así decirlo, que también pues tiene una forma de distribución que puede ser muy amplia. Y pues es precisamente eso que dice Santiago, digamos que nosotros en nuestros laboratorios y como científicos y dentro de nuestros grupos disciplinares, por así decirlo, somos muy buenos transmitiendo ideas, transmitiendo conocimiento, compartiendo el conocimiento y eso es algo que pues dentro de la comunidad científica, pues vaya, es muy valorado. Pero ya cuando vamos a tratar de hacer ese clic con, digamos, con la sociedad como tal, ahí ya se empieza a perder, digamos, como esa conexión. Y por eso pues pasa lo que pasa lo de las cadenas de información falsa en WhatsApp, pasa lo de un montón de artículos sin ningún sustento científico, por ahí volando en Internet. Bueno, todo este tipo de cosas pasan y como dice Santiago, muchas discusiones que tienen una base profunda desde la ciencia, pues la están haciendo gente por fuera de las ciencias. Y digamos que ahí también el mensaje es, nosotros como científicos nuevamente, somos buenos comunicando ciencia entre nosotros, pero de nosotros para otros lados, de pronto ahí sí hace falta un poco más de trabajo y es un espacio que yo creo, pues muy personalmente, que nos tenemos que ganar. Ya finalizando, quería saber como primero qué consejos tienen como aquellos estudiantes de pregrado o incluso no necesariamente estudiantes, sino aquellas personas que quieran como salir a hacer divulgación y no sepan cómo, sobre todo divulgación científica, qué consejos les darían como a esos primeros que quieren iniciar y también cuáles han sido esas dificultades que, que han estado comentando de pues, llegar a tener como una información demasiado técnica y tener que no volverla tan técnica para gente que no está tan familiarizada con estos temas científicos. Yo creo que hay un tema ahí y es de responsabilidad, ¿no? O sea, está chévere que ojalá haya 1000 podcasts y 1000 programas en televisión y 1000 formatos en los que se haga divulgación científica, pero tiene que haber responsabilidad, porque no se trata de que cualquier loco dé su opinión acerca de. La idea es que tiene que ser información objetiva. Entonces, les voy a contar básicamente cómo Juan Camilo y yo preparamos un podcast. Entonces, nosotros
planteamos muchos temas antes de empezar a grabarlo, o sea, nosotros llevamos 9 capítulos y estos 9 capítulos ya los teníamos casi que pensados hace 3 meses donde empezó todo. Y hacemos un script donde decimos de qué vamos a hablar, qué va a decir cada uno más o menos, qué es importante, qué no es importante, si decimos algo equivocado, regrabamos. O sea, es cuestión de tiempo y de dedicarle, diga, de verdad, como la responsabilidad que trae esto, porque mucha gente de la que nos escucha a ustedes y también a nosotros en nuestro obvio microbio nos va a creer. Y es lo que pasa con las cadenas que van con información que son erróneas. Entonces, es ser muy responsables. Y ya el tema de cuál es el lenguaje, cuál es la forma, mi experiencia es que uno la va encontrando en el camino. Entonces, como decía Juan Camilo, el primer capítulo nos quedó como si fuera una entrevista, básicamente. Y luego ya nos fuimos dando cuenta que la cosa puede ser de otro estilo. Entonces, eso es muy difícil. Hay cursos, hay estrategias, escuchar a otros para siendo crítico. Entonces, a mí me gusta este lo que hace o este lo que no hace. Y eso, cada uno tiene que ir formando su estilo, porque pues también en la variedad está el placer. Entonces, pues habrá gente que le parece súper chévere lo que nosotros hacemos y habrá otros que les parece harto. Y es porque están de acuerdo con el estilo que estamos mostrando. Entonces, yo creo que ya en la forma pueden ir encontrando el camino y eso va a también ir sectorizando el grupo de su audiencia. Digamos que, como decía Santiago, formas, medios de comunicación, tipos de mensaje, hay muchísimos, muchísimos. De hecho, también nosotros arrancamos para cuando también se volvió más o menos viral un video de una egresada de la universidad explicando como las diferencias entre los diferentes tipos de vacunas de COVID-19. Y pues fíjense que, por ejemplo, ella utiliza un formato muy diferente al que nosotros utilizamos. Digamos que todo parte es de cómo transmitir el mensaje. Y yo creo que un buen ejercicio para arrancar como a saber cómo se transmite ese mensaje es incluso uno contándole a la propia familia qué es lo que está trabajando, qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, en mi caso, ninguno de mis dos papás son científicos o vienen del mundo de las ciencias, entonces desde chiquito, desde que estaba en pregrado o incluso desde que estaba en el colegio que me interesaban estos temas científicos, explicarles cosas era todo un reto. Gracias a los dos. Y listo, ya ahora sí creo que nos quedamos sin tiempo, pero la última pregunta y más esperada. ¿Cuál es la pregunta que creyeron que les haríamos, pero no les hicimos? Pues de pronto yo pensé que nos iban a preguntar un poquitico más el por qué estamos en este camino de la ciencia y de estudiar una maestría y luego un doctorado. Yo pensé que de pronto se hace una pregunta que nos iban a hacer. Bueno, ¿por qué? Porque yo creo que esto va en el estilo de vida y en los gustos que cada persona tiene. O sea, yo conozco microbiólogos que dicen que no les gusta trabajar en un laboratorio y es válido. Y hay algunas otras personas que amamos estar en el laboratorio. Y yo creo que es una decisión de vida porque es un camino de casi nunca acabar. Entonces yo creo que mi recomendación es no lo hagan como una salida. Aún no sé qué voy a hacer todavía, entonces me voy a poner a seguir estudiando porque hacer un posgrado si uno no está apasionado en lo que va a hacer es terrible. Eso es ver sufrir a la gente. Entonces, yo diría que el camino de los posgrados, de la investigación de la academia es por pasión. Es mucha pasión porque esto no tiene horarios, esto tiene mucha frustración y hay que decirlo porque uno plantea un experimento y no sale, lo vuelve a hacer y no sale y de pronto nunca salió. Y eso va a pasar así muchas veces. Pero está la gran satisfacción de cuando sale, ¿cierto? O de cuando descubrimos algo nuevo, o de cuando entendemos un fenómeno. Entonces y todo eso solamente es soportable a través de la pasión que uno tiene para trabajar. Entonces, ese es mi caso, el por qué yo sí estoy todavía en este camino. Genial, gracias por compartirnos. ¿Y Juan Camilo? Bueno, yo pensé que nos iban a preguntar un poco más de pronto de lo que tú me hablaste más tardecito antes, sobre de pronto como cuál es el trabajo que toma llegar, digamos, antes de publicar algo, que ya de por sí publicar es todo un trabajo también,
Pues creo que esa era como de pronto como la pregunta que de pronto pensé que nos iban a hacer. ¿Y nos quieres contar algo de eso? ¿Cuál es? Bueno, listo. Digamos que en el caso, por ejemplo, en nuestro caso con este artículo de Salmon Free, de hecho, este es un trabajo que hace parte de la estudiante, perdón, digamos, del trabajo de tesis doctoral de una estudiante que hacía parte del CIMIC, ahora sigue haciendo parte del CIMIC, Viviana Clavijo, pero ya como, pues ya después de terminar su doctorado, más desde el punto de vista de su proyecto con Salmo Free y pues digamos como con la spin-off que se ha creado a partir del trabajo con los fagos desde el CIMIC, que es, ahora se me olvidó el nombre, por Dios, perdón. Sci-Phage. Sci-Phage, sí, Dios mío. Es que tenía Phage Display todavía en la cabeza, perdón. Sci-Phage, bueno, está ahí en ese trabajo, pero digamos que buena parte del trabajo que toma para publicar algo realmente es un trabajo muy en equipo y de eso se trata también en parte la ciencia, y en particular nuestra ciencia, las ciencias biológicas o las ciencias biomédicas o la microbiología. En este trabajo, casi todos los integrantes del laboratorio pusimos nuestro granito de arena, casi todos trabajamos en algo en particular. Tiene mucho trabajo entonces de equipo, tiene el trabajo de hacerse preguntas, que es como, digamos, de lo que se trata también la ciencia, del trabajo en ciencia, muy desde la curiosidad, desde el apasionamiento, pues hacerse preguntas sobre algo en particular. Después vendría como ya el diseño experimental de qué es lo que quiero, qué es lo que tengo que hacer para llegar, digamos, a resolver una pregunta. Y pues bueno, la ejecución que tiene sus bemoles, como Santiago les decía, en el primer ensayo que se llevó a cabo con Salmo Free en la granja, pues de hecho el médico veterinario decidió poner antibióticos y nos contaron después de haber hecho después de incluso haber hecho el análisis de los resultados que nosotros dijimos, uy, buenísimo, se redujo la salmonela, estuvo súper bien, y por allá en algún momento dijeron, es que yo puse tal antibiótico tales días cuando ustedes también echaron su coso cóctel, entonces pues bueno, eso también tiene que ver mucho con la adaptabilidad y con la capacidad de resolver problemas, incluso estando pues en medio del proyecto. Bueno, muchas gracias a los dos por respondernos todas nuestras preguntas. Sé que nos tomamos más de lo esperado, pero bueno, muchas gracias igual, fue un gusto tenerlos y gracias a todas y todos por escuchar Radioscopio y nos vemos en la próxima edición.